Ok, pero qué bueno que estamos aquí. Así es de que vamos a la Biblia, hermanos. Vayan abriendo ahí su Biblia en no es el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Estamos ya, o vamos continuando con el estudio de este libro de Hechos de los Apóstoles. Si quieres ponerlo ahí de una vez, Sergio, sería bueno. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, a partir del versículo 8. Estamos viendo ya lo que es el primer viaje misionero del apóstol Pablo, por allá a mediados del primer siglo. Dicen los que saben que ese primer viaje misionero del apóstol Pablo se llevó a cabo entre los años 47, 48 y 49 del primer siglo. Entonces estamos en eso. Hemos visto hasta aquí cómo Dios llamó al apóstol Pablo cuando todavía obviamente no era el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, cómo el Señor lo encontró allá en el camino a Damasco, cuando Saulo iba persiguiendo a los creyentes con la intención de apresarlos, torturarlos, obligarlos a que blasfemaran del nombre de Cristo. El Señor lo encontró y lo transformó. Lo llamó, lo capacitó para él, para su obra, para su servicio, para su reino. Hemos visto cómo después de estar Saulo junto con Bernabé un tiempo en la iglesia de Antioquía de Siria, el Señor les hizo ver tanto a Saulo y a Bernabé como a la iglesia de Antioquía cuál era el plan, cuál era la voluntad que él tenía para Saulo y para Bernabé. Los apartó, los llamó, la iglesia oró por ellos, ayunó junto con ellos y los despidió a lo que sería su primer viaje misionero. Fueron enviados, dice el pasaje, fueron enviados por el Espíritu Santo. Salieron entonces de Antioquía de Siria, llegaron a la isla de Chipre, particularmente a un lugar conocido como Salamina. Allí, llegando a este lugar, a Salamina, el primer lugar en donde estuvieron, dice la Biblia en Hechos 13, versículo 5, que fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Allí estuvieron un tiempo, después salieron de ahí, allí mismo en la isla de Chipre se dirigieron a otro lugar, Pafos, y dice el capítulo 13, versículo 6, que allí en Pafos conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, quien, creo que lo veíamos la semana pasada, ¿recuerdan? Trataba de impedir que el gobernador Sergio Paulo creyera. De ahí de Pafos se dirigieron a otro lugar llamado Antioquía, no la misma Antioquía de donde salieron, sino esta era otra Antioquía, Antioquía de Pisidia. Y allí dice la Biblia que pudieron predicar la palabra del Señor casi a toda la ciudad. Dice que el mensaje del Señor, la palabra, el Evangelio, se extendió por toda esa región. Pero también dice esto: cuando algunos judíos vieron las multitudes, toda esa gente que decidieron seguir al Señor, creyeron en Él, cuando algunos judíos vieron esto, se llenaron de envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Luego, dice más adelante, provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Los corrieron, literalmente. No querían saber nada de ellos. Así que Pablo y Bernabé salieron de Antioquía de Pisidia y se dirigieron a otro lugar, Iconio, una ciudad, un lugar llamado Iconio, y allí dice la Biblia que sucedió lo mismo. Capítulo 14, versículo 1, dice que Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, dice el versículo 2, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero continúa diciendo el pasaje, Pablo y Bernabé se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, hasta que, dice el 14:5, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Así que Pablo y Bernabé, dice el 14:6, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí, adivina qué hicieron, predicaron
la buena noticia. Allí está a grandes rasgos lo que fue el primer viaje misionero del apóstol Pablo. En medio de todo esto, dice el capítulo 14, versículo 3, la segunda parte del versículo 3, dice que el Señor, Dios, el Todopoderoso, del que hemos leído y orado y cantado el día de hoy, dice que el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. ¿Te fijas? La semana pasada comentábamos que ese es el propósito, ese era el propósito de los milagros de los que leemos no solo en el libro de Hechos, sino en toda la Biblia. Dios usó a hombres y mujeres como Pablo y Bernabé, en este caso, en el caso del que estamos hablando, usó a hombres comunes y corrientes para hacer por medio de ellos señales milagrosas, maravillas, con el propósito de que la gente, al ver esas maravillas, al ver esos milagros, entendieran, se dieran cuenta y creyeran que el mensaje, tanto como los mensajeros, eran enviados por Dios. Era el sello de certificación de Dios para con el mensaje y con los mensajeros. Para eso, ese es el propósito de los milagros, demostrar que los mensajeros y el mensaje realmente eran enviados por Dios. Hablando de milagros, hablando de maravillas, Lucas, el autor del libro de Hechos, menciona en el capítulo 14, y es el pasaje que vamos a ver el día de hoy, un milagro que sucedió estando Pablo y Bernabé precisamente allí en Listra. Así que vamos a leer capítulo 14, versículo 8. Puedes leerlo ahí en tu Biblia, si no, aquí está en la pantalla también. 14:8. Y dice así: mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Nota estas tres cosas que Lucas menciona de este hombre. Dice que Pablo y Bernabé se toparon con este hombre. Este hombre estaba lisiado de los pies. Había nacido así. Por lo tanto, jamás había caminado. ¿Notas el énfasis que hace Lucas, el autor, acerca de la situación de este hombre? No sabemos su nombre, no sabemos nada de él, excepto que esta era su condición. Había nacido cojo, lisiado de los pies, como dice aquí la traducción que estamos usando, y por lo tanto jamás había caminado. Vamos a seguir leyendo. Dice enseguida que estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Hasta ahí nada más. Así que allí, en esa ciudad, Listra, el Señor llevó a cabo un milagro más, en esta ocasión por medio del apóstol Pablo. Ellos estaban allí en la ciudad, estaban predicando la palabra de Dios,
mientras estaban haciendo eso, dice, ya lo leímos en el versículo 8, que se toparon con un hombre lisiado de los pies, ya vimos esta condición, y dice que el hombre estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. La pregunta que voy a hacer es obvia, la respuesta también es obvia, pero de todos modos la voy a hacer. Dice que el hombre estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. La pregunta es, ¿qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaba Pablo? Si leen el versículo 7, dice claramente que llegaron allí a esa ciudad y allí predicaron la buena noticia acerca de Jesús, el mensaje del Evangelio. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús para aquellos que se arrepienten. Ese es el mensaje que Pablo y Bernabé iban predicando de lugar en lugar. Y cuando llegaron a Listra, el mensaje que escuchó ese hombre que había nacido cojo, que nunca en su vida había podido caminar, fue ese: el mensaje de Cristo Jesús, la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Así que mira, mientras Pablo predicaba el Evangelio, Dios estaba obrando en el corazón y en la mente de aquel hombre cojo. Como solo Dios puede hacerlo, Dios en ese momento, mientras el mensaje del Evangelio era predicado por Pablo y aquel hombre estaba sentado oyendo, Dios estaba obrando en el corazón y en la mente de ese hombre. Es así. No lo vemos, hermanos. Dios sigue obrando de la misma manera. No lo vemos obrar, pero Dios obra. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que Dios no esté haciendo nada. Dios obra. Cada vez que en este lugar se predica la palabra de Dios, Dios está obrando y lo hace de manera diferente en cada uno de ustedes. Cada vez que tú abres tu boca y le hablas, le predicas el mensaje del Evangelio a otra persona, aunque parezca que no sucede nada, está sucediendo algo. Dios está obrando. Y en esa ocasión, allá en Listra, no fue la excepción. Mientras Pablo predicaba, repito, Dios estaba obrando en el corazón y en la mente de aquel hombre. Y tal es así, de tal manera obró Dios en el corazón y en la mente de ese hombre que escuchó el mensaje del Evangelio, que ese hombre después de un momento llegó a la conclusión de que Jesús es el Salvador. El pasaje no lo dice, pero podemos implicarlo fácilmente. Ese hombre llegó a la conclusión de que Jesús es el Salvador. Ese hombre, al escuchar el mensaje del Evangelio, él sabía que Jesús podía perdonarlo y salvarlo, pero también sabía que Jesús podía sanarlo físicamente. Así que Pablo lo vio, y dice el pasaje que Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. ¿Cómo se dio cuenta Pablo de esto? No lo sé, el pasaje no lo dice. Pero el hecho de que el hombre tuviera fe para ser sanado implica que este hombre antes tuvo fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. De hecho, eso es lo importante. Hermanos, lo importante con este hombre no es que Dios le permitió caminar después de que había pasado toda su vida sin poder caminar. Eso es secundario. Lo más importante es lo que Dios hizo en el corazón de ese hombre. Ese hombre pudo reconocer a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios. Ese hombre pudo reconocer a Jesús como el Salvador. Lo principal que Dios hizo en la vida de ese hombre no fue el milagro en sí mismo, de que este hombre pudo caminar por primera vez en su vida, sino que Dios trajo fe sincera, fe genuina a su corazón para que este hombre volteara su mirada a Dios. Eso es lo importante. Eso es lo realmente importante. El milagro, yo no digo que no sea importante, pero eso pasa a segundo lugar. Eso es, como diríamos, el bono extra. Lo más importante es que ese hombre halló al Salvador en ese momento. Así que mi intención, otra vez, no es enfocarme
en el milagro. Dios hizo el milagro, sanó a ese hombre que había nacido cojo, que nunca en su vida había podido caminar, y en ese día Dios lo sanó de manera milagrosa como solo Él y nadie más puede hacerlo. Fue un milagro, en toda la extensión de la palabra, un milagro. Tan es así que fue un milagro que ya vimos lo que sucedió. Cuando la gente alrededor que conocía a ese hombre cojo, seguramente muchos lo conocían, lo veían sentado probablemente pidiendo limosna. Cuando la gente lo vio caminando, reconocieron que había habido un milagro en ese hombre. Un milagro. El problema es lo que pasó después. Ya lo vimos. Versículo 11. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. He ahí el problema. He ahí el problema. Vieron el milagro. Fueron testigos de ese asombroso milagro. Fueron testigos de ver a ese hombre que lo habían visto toda su vida postrado, sin poder caminar. Ahora lo veían caminando, saltando, lleno de gozo, lleno de alegría. El problema es que mira lo que pasó, dice el versículo 12. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. Vieron el milagro, pero no reconocieron que el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor de los ejércitos celestiales, el único Dios vivo y verdadero, fue quien llevó a cabo ese milagro. No lo hicieron, no lo reconocieron, y en vez de eso, por si eso fuera poco, ellos cometieron el terrible pecado de creer, de pensar que el milagro lo había hecho Pablo junto con Bernabé. Y cometieron el terrible error, el terrible pecado de creer que Pablo y Bernabé eran dioses en forma humana. Cometieron el terrible pecado, aparte de esto, de no reconocer que Dios lo había hecho, de no darle la gloria a Dios. Pero eso no es todo. Cometieron el terrible pecado, aparte de que no le dieron la gloria a Dios, la gloria que le corresponde a Dios, quisieron dársela a un par de hombres comunes y corrientes, a Pablo y a Bernabé. Se prepararon, dice el versículo 13 al final, se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Mira, hermano, mira lo serio de esto. Repito, toda esa gente vio el milagro que Dios hizo en aquel hombre. Dios había obrado de manera poderosa. Lo vieron. Pero la gente decidió adorar a Pablo y a Bernabé. El milagro era real, no había duda, era real, era evidente, era palpable. Allí estaba el hombre caminando. Solo Dios puede hacer algo así, solo Dios. El problema es que toda esa multitud, después de ver ese milagro, ellos decidieron adorar a Pablo y a Bernabé. Decidieron darle la gloria que le corresponde a Dios y solo a Él, dársela a Pablo y a Bernabé, simples seres humanos. Porque en su manera de pensar y en su corazón, para ellos no había otra más que Pablo y Bernabé son dioses. Tienen que ser dioses, pensaban ellos. Tienen que ser dioses, porque nadie puede hacer lo que ha pasado con este hombre. En el versículo 15 leemos que Pablo, al ver lo que la gente trataba de hacer, en el versículo 15 dice que Pablo se dirigió a ellos y les dice: amigos, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Y yo quiero hacer la misma pregunta.
más o menos, pero plantearla de manera diferente. Al ver la reacción de la gente, podemos preguntarnos, y la pregunta la quiero hacer ahorita, ¿por qué la gente reacciona de esa manera? Porque es un hecho que la gente reacciona de esa manera y ha reaccionado así a lo largo de la historia. ¿Por qué la gente reacciona de esa manera? ¿Por qué no reconocen que es Dios y solo Él quien puede hacer cosas tan maravillosas como hacer que un cojo camine? ¿Por qué no reconocen que Dios, el solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, puede hacer cosas tan maravillosas como lo que vimos ayer con el eclipse? La gente reacciona de manera diferente. Y ayer viendo en la televisión el eclipse, un momento que estábamos viendo allí en casa, me llamó la atención lo que el locutor decía, y palabras más, palabras menos, decía: miren la maravillosa imagen que nos regala el universo. Y yo digo, ¿en serio? ¿El universo? Es que eso es lo que hace la gente. Ven las maravillas, ven la creación de Dios, pero no reconocen a Dios y dicen el universo, dicen la madre tierra, dicen un montón de cosas, pero no reconocen a Dios. ¿Por qué la gente reacciona de esa manera? ¿Sabes por qué? Voy a tratar de responder esta pregunta. Mira, el ser humano ha sido diseñado y creado por Dios, ¿sabes para qué? Para una cosa: para adorar a Dios. Grábatelo. El ser humano ha sido diseñado y creado por Dios para adorar a Dios, para la gloria de Dios. Para eso vivimos, para eso hemos sido creados, para eso. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que el ser humano fue creado para esto. El ser humano es un adorador. Dios lo creó de esa manera, para que adore. El ser humano es un adorador. El problema es que cuando el ser humano no reconoce a Dios y no adora a Dios, el ser humano, como es un adorador, como ha sido creado por Dios para adorar, el ser humano va a adorar otra cosa. No hay más. Mira, o adoramos a Dios o adoramos otra cosa, lo que no es Dios. Pero el ser humano siempre va a estar en esa posición: adorar a alguien o algo. Ahora, nosotros sabemos que el único que merece adoración es Dios. Repito, el problema es que cuando el ser humano no reconoce a Dios, obviamente no lo va a adorar. Y si no adora a Dios, va a adorar a alguien más o a algo más. Ese es el problema. O le das tu adoración a Dios, o le das tu adoración a los ídolos. No hay otra manera. O adoras a Dios o adoras lo que no es Dios. Creo que fue Juan Calvino el que dijo una frase que voy a ver si la recuerdo. Decía él que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El hombre se fabrica ídolos. Ídolos a su gusto, ídolos a su antojo, ídolos conforme a su imaginación. De ahí la palabra imágenes. El hombre se hace ídolos. Esto es delicado y esto es serio, hermanos, ¿saben? Porque, y tiene que ver en la manera en cómo vivimos la vida y en cómo nos va en la vida. ¿A qué me refiero? Mira, hermano, no vamos a ser bienaventurados, no vamos a ser felices, no vamos a ser dichosos si no adoramos lo que debemos adorar, es decir, a Dios. Dicho de otra manera, la única manera en que vamos a experimentar la verdadera felicidad, la única manera en que vamos a ser verdaderamente dichosos será en la medida
en que vivamos para la gloria de Dios, en que vivamos para adorar a Dios, en la medida en que caminemos en el propósito para el cual hemos sido creados. Ya lo dije, ¿para qué hemos sido creados? Para adorar a Dios, para la gloria de Dios. Si no caminamos en ese propósito, si nuestra vida no la dedicamos a vivirla para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de su nombre, no vamos a experimentar la dicha ni la felicidad de la que la palabra de Dios nos habla. No se puede. No puedes. No se puede. Tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios y al propósito de Dios para nosotros. Dios nos creó con ese propósito, para alabanza de la gloria de su nombre. Así que debemos caminar para adorar a Dios, debemos vivir para eso, para adorar a Dios, para caminar con Él, para tener comunión con Él, para hacer su voluntad, para someternos a Él, para obedecerlo a Él, para conocerlo a Él, para confiar en Él, para servirle a Él, para estimarlo a Él, para apreciarlo a Él, por encima de todo lo demás. Si no vivimos de esa manera, no vamos a experimentar la dicha ni la bienaventuranza de la que habla la palabra de Dios. Es más, mira, cuanto más nos desviemos del propósito para el cual Dios nos ha creado, más infelices seremos. Piensa en esto, Esto tiene que ver con tu vida individual. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo estás? ¿Vives feliz? ¿Vives satisfecho o vives insatisfecho? Esto tiene que ver con tu familia. Esto tiene que ver con tu matrimonio. Si no vives para la gloria de Dios en tu matrimonio, no vas a poder experimentar la bienaventuranza que Dios promete para tu matrimonio. Si no vives para la gloria de Dios en tu hogar, en tu familia, no vas a poder experimentar ni la paz, ni la bienaventuranza, ni la dicha que Dios promete en su palabra. No puedes. Es imposible. Si no vives para la gloria de Dios en tu trabajo, por ejemplo, vas a estar insatisfecho en tu trabajo, descontento, enojado, molesto. Porque hemos sido creados para alabanza de la gloria de Dios. Y repito, cuanto más nos desviemos del propósito para el cual hemos sido creados, más infelices seremos. Aquella multitud allá en Listra se apresuró para ofrecer sacrificios a Zeus y a Hermes, dioses que no existen. Estos dioses son producto de la imaginación humana. Y te fijan lo que hicieron, cómo se estaban preparando. Inmediatamente vieron el milagro, vieron al hombre caminando, llegaron a la conclusión: estos hombres que están aquí son dioses en forma humana. Tenemos que ofrecerles sacrificio. Tenemos que tratarlos bien. Tenemos que agradarlos. Tenemos que hacer algo para tenerlos contentos. Yo creo que muy probablemente en la mente de toda esa gente estaba ese pensamiento: a los dioses hay que tenerlos contentos. Hay que hacer algo por los dioses. Hay que hacer algo por ellos para que ellos hagan algo por nosotros. Hay que darles a los dioses para que los dioses nos den a nosotros. Ahora, cuidado, hermanos. Cuidado. Mira, si no tenemos cuidado, podemos llegar a cometer el error de decir: bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Yo qué? Pues yo ni creo en Zeus ni Hermes. Yo no adoro ídolos. Yo adoro al único Dios vivo y verdadero. Cuidado, hermanos. Esto es serio. Si no tenemos cuidado, podemos llegar a cometer el mismo error. ¿A qué me refiero? Podemos llegar a cometer el error de pensar de manera similar y decir: bueno, sí, yo no adoro ídolos, adoro al único Dios vivo y verdadero, pero a Dios hay que tenerlo contento. Y tengo que hacer algo para que Él esté contento conmigo. Tengo que hacer algo para que Él me bendiga. Tengo que darle a Él para que Él me dé también a mí.
Cuidado, hermanos, cuidado. Porque a estas alturas, en el tiempo en el que vivimos, es muy común esta manera de pensar. A Dios hay que tenerlo contento. A Dios hay que darle para que Él nos dé. Y si se trata de eso, bueno, pues entonces voy cada domingo a la iglesia, canto, oro, leo la Biblia, ofrendo, para que Dios esté contento y me bendiga a lo largo de la semana. Si esa es tu manera de pensar, si alguna vez has pensado de esa manera, arrepiéntete de ese pecado. Arrepiéntete, porque no es así. No es así. Y a mí me ha tocado escuchar a personas que dicen, voy a la iglesia para que el Señor me bendiga, o voy a ofrendar para que el Señor me bendiga. No es así. No es así. Aquella multitud probablemente pensaba eso. Cuando llegaron a la conclusión de que Pablo y Bernabé eran dioses, lo primero que empezaron es ofrecerles sacrificios. ¿Para qué? Muy probablemente para tener contentos a los dioses. Cuidado con eso, hermanos. ¿Cómo reaccionaron Pablo y Bernabé? Dice el versículo 14, cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que estaba oyeron lo que pasaba, ¿qué pasó con ellos? Dice, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente. Horrorizados. Y yo creo que esta palabra está bien traducida y bien empleada. ¿Sabes por qué se horrorizaron Bernabé y Pablo? Pues precisamente porque lo que trataba de hacer la gente era algo horroroso. Es esa la palabra. Era algo horroroso. Y de ninguna manera Pablo y Bernabé iban a aceptar ni a participar de eso. Así que se horrorizaron, dice, y se rasgaron la ropa, algo muy común que hacían los judíos ante una blasfemia. Cuando escuchaban una blasfemia, se rasgaban la ropa en señal de rechazo en señal de rechazo ante una blasfemia. Lo que estaba haciendo la gente en ese lugar, en Listra, en aquel día, era una era una tremenda blasfemia. Así que Pablo y Bernabé no pudieron menos que horrorizarse, porque sabían que lo que la gente estaba haciendo era un pecado terrible. Sabían que lo que la gente trataba de hacer era una blasfemia terrible. Sabían que lo que la gente estaba tratando de hacer era algo simplemente horroroso. Aquella multitud pretendía darles a simples seres humanos lo que solo se le tiene que dar a Dios. Pretendían darle a simples seres humanos lo que solo Dios merece. Solo Dios. Pablo y Bernabé se horrorizaron porque Dios estaba siendo ignorado. Lo hicieron a un lado completamente. Ignoraron a Dios y estaban reconociendo a dos simples seres humanos como dioses. Le estaban o pretendían darle la gloria, Dios, la gloria a dos simples seres humanos, débiles, pecadores. Terrible. Le estaban dando la gloria a Dios para dársela a simples hombres. Así que se horrorizaron, se rasgaron la ropa, salieron corriendo entre la multitud, entre la gente, mientras les gritaban, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo hacen? No lo hagan. Imagínatelos, tratando de impedir que la gente hiciera eso. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 15, después de que le pregunta, ¿por qué hacen esto? Mira cómo dice, nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen si nosotros somos igual que ustedes? Por cierto, esto, hermano, hermana, llévatelo en la mente.
cuando el Señor te permita tener la oportunidad de hablarle a otra persona del mensaje del Evangelio, no olvides esto, ten presente esto, tú eres un simple ser humano como los demás. ¿Ah? Una de las cosas que se requiere para poder predicar el mensaje del Evangelio a otras personas de manera fiel, de manera correcta, ¿sabes qué es? Humildad. Humildad. No vas a poder predicar el mensaje del Evangelio fielmente a otra persona mientras tú no reconozcas que eres igual que la gente a la que le estás predicando. Cuidado, porque muchas veces esto puede ser un obstáculo para predicar la palabra de Dios a otros. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces con mucha gente? ¿Ah? Que la gente se cree mejor que otros. Que la gente dice, no, mira, si él es bien pecador. No, con él ni me junto, con él ni siquiera le hablo. Porque llegamos a cometer el error, el pecado terrible de pensar que somos mejores que otros. Así que grábate esto, ni tú ni yo somos mejores a los demás. Así que vuelvo y repito, hermanos, una de las cosas que nos va a ayudar a la hora de predicar el mensaje del Evangelio a otras personas es tener en mente esta misma actitud, es tener esta misma actitud que el apóstol Pablo, es reconocer que nosotros no somos mejores que los demás. Eso es un impedimento para predicarle a otros el mensaje del Evangelio. Y muchas personas tienen ese problema y dicen, no, mira, así como es esa persona, yo ni me acerco. Algunos llegan a cometer el error de decir, mira, ¿para qué le hablas del Evangelio? Ni te va a hacer caso, mira, así como es. Pero más aún, repito, el problema principal es creernos nosotros mejores que ellos. Que Dios nos libre de eso. Lo que la gente necesita es escuchar el mensaje del Evangelio. Bueno, regreso tantito. Lo que la gente necesita es volverse al Dios, el único Dios vivo y soberano. Pero para que la gente se vuelva a Dios, necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Y para eso es necesario que nosotros nos acerquemos a ellos, pero para acercarnos a ellos es necesario que tengamos en mente esto mismo: no somos mejores que ellos. Grábatelo. Tú no eres mejor que nadie. No lo eres. La única diferencia, óyelo bien, la única diferencia entre tú, bueno, me voy a incluir yo, la única diferencia entre nosotros y la gente que no conoce a Dios, ¿sabes qué es? La gracia de Dios. No hay más. La gracia de Dios es que tú has sido perdonado y salvado por pura gracia. ¿Ah? Nada más. Eso es lo único que hace diferencia entre tú y las demás personas. No cometas el error de creer que eres mejor que alguien más, porque no lo eres. No eres mejor que una persona que es adicta al alcohol o a las drogas. No eres mejor que una persona que está depravada sexualmente, que es homosexual o lesbiana o lo que quiera que sea. No somos mejores que ellos. Lo que ha pasado con nosotros es que Dios ha mostrado su gracia con nosotros. Y si no fuera por eso, es muy probable que nosotros estaríamos en la misma condición que mucha gente que anda sin Dios. Hemos venido, dice el apóstol Pablo en el versículo 15, hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente. Dice Pablo, les venimos a anunciar el mensaje de la buena noticia, el mensaje de Cristo Jesús, y también a decirles que tienen que apartarse de estas cosas inútiles. ¿Te fijas cómo dice estas cosas inútiles? ¿Cuáles cosas inútiles? La idolatría. Lo que estaban haciendo, lo que hacían esa gente en su diario vivir y lo que pretendían hacer con Pablo y Bernabé, dice la Biblia, son cosas inútiles. Adorar a ídolos es vano, es hueco, es inútil.
Lo que el ser humano necesita precisamente es dejar esas cosas inútiles y volverse al Dios viviente. ¿Ah? Y ahorita vamos a ver algunos pasajes, pero quiero que vayas viendo cómo el apóstol Pablo dice y cómo habla de Dios. Primero les dice, deben apartarse de estas cosas inútiles, vanas, huecas, muertas. ¿Ah? Pero vean el contraste, tienen que apartarse de estas cosas y volverse al Dios viviente. ¿Te fijas? ¿Ves el contraste? La idolatría es algo inútil, algo vano, algo sin sentido, algo muerto. Los ídolos son muertos, no son nada. Pero Dios es el Dios viviente, el Dios vivo y verdadero. Y no solo Pablo dice que es el Dios viviente, sino dice también que es el Dios creador, porque dice que Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios es el único Dios viviente, pero Dios es el único ser que no fue creado. Él no es una criatura, Él es el creador. Él es el creador. Y como tal debemos reconocerlo y como tal debemos adorarlo. Y continúa Pablo hablando y le dice a la gente en el versículo 16, en el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Dice, Dios en el pasado permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. ¿Sabes lo que hace la gente? Seguir la inclinación de su corazón. Esa es una filosofía que ha estado a lo largo de la historia y la gente, mucha gente vive con esa filosofía. Solo sigue los deseos de tu corazón. Y siguiendo los deseos de tu corazón, la gente se ha alejado completamente de Dios. La gente le ha dado la espalda a Dios. Desde la entrada del pecado allá en Génesis 3, la gente le ha dado la espalda a Dios. ¿Y sabes lo que Dios ha hecho? Dios, dice en palabras del apóstol Pablo, como leemos aquí, Dios ha dejado o ha permitido, como dice, que todas las naciones siguieran su propio camino. En su soberanía y como parte de su juicio, Dios permite que la gente siga su propio camino. La gracia de Dios no tiene que ver nada más con el hecho de que somos perdonados y salvados por gracia. La gracia de Dios también implica que Dios, por gracia, muchas veces a la gente le pone una especie de freno para que la gente no vaya tras las inclinaciones de su corazón. ¿Ah? Pero en algunos casos, en algunas personas, Dios quita ese freno, si me permiten decirlo así, y deja a la gente vivir como la gente quiere vivir. Dios se los permite y la gente hace de su vida un desastre completo, porque viven lejos de Dios. Por cierto, que la gente, porque la gente se equivoca y piensan que eso es libertad, vivir y hacer mi vida de lo que yo quiera, hacer de mi vida lo que yo quiera y vivir sin que nadie tenga que decirme qué hacer o qué no hacer. A la gente a eso le llama libertad, pero bíblicamente eso es parte del juicio de Dios. Cuando Dios hace eso con una persona, hermanos, eso es terrible. Eso es terrible. Porque ya no está la gracia de Dios como freno impidiendo que la gente cada vez caiga más y más y más bajo. Y la gente separada de la gracia de Dios, separada de Dios, es capaz de hacer cosas inimaginables. Y no tenemos más que echar un vistazo alrededor de nosotros en este tiempo. Ahora, con todo eso, bueno, repito, esto no es libertad. Que la gente viva así no es libertad. Eso es el juicio de Dios. ¿Ah? Nuestro país está en la condición en la que está por el juicio de Dios. Dios está juzgando no nada más a nuestro país, sino al mundo entero. ¿Ah? Y sí, la gente le llama libertad y la gente le llama un montón de cosas, pero esto no es otra cosa más que el juicio de Dios. Y repito, eso es terrible. Ahora, con todo eso,
Vamos a leerlo nuevamente. Mira, versículo 16. En el pasado, Él, es decir, Dios permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Pero, versículo 17, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. ¿Te fijas? Y esto, hermanos, es maravilloso, porque a pesar de que la gente decidió darle la espalda a Dios y vive su vida completamente lejos de Dios, sin reconocer a Dios, sin darle la gloria a Dios, Dios dice en el versículo 17, nunca los dejó sin pruebas de sí mismo y de su voluntad. Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, que a pesar de que la gente se porta de esa manera para con Él, dice Dios nunca los dejó sin pruebas de sí mismo y de su voluntad. El Señor sigue bendiciendo la tierra. El Señor sigue bendiciendo a la gente. ¿No dice la Biblia, allá en el Evangelio, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos? Dios hace llover tanto para unos como para otros. A pesar de que el hombre le da la espalda a Dios, Dios dice, nunca los deja sin pruebas de sí mismo. Sin pruebas de sí mismo, sin pruebas de sí mismo. ¿Saben lo que eso significa? El ser humano, en última instancia, a pesar de que niega a Dios, a pesar de que no reconozca a Dios, el ser humano sabe que Dios existe. El ser humano sabe que Dios es real. El ser humano no tiene excusas. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Romanos? Dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El ser humano sabe que hay Dios. ¿Cómo lo sabe? Por medio de las cosas hechas. Dios se reveló al ser humano. El ser humano no tiene excusa, y es lo que dice Pablo allí en ese pasaje, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron a sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad del Dios incorruptible en semejanza de hombres, de aves, de cuadrúpedos. ¿Te fijas? Cambiaron. No reconocieron a Dios, no le dieron la gloria a Dios, cambiaron las cosas. En vez de darle la gloria al Creador, ahora el hombre le da la gloria a la creación, a la madre tierra, al astro rey y tantas cosas que se oyen por ahí. Dice el versículo 17 nuevamente que Dios nunca los dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Esto es la gracia de Dios. Nosotros creemos en lo que creen también mucha gente, la gracia de Dios. Creemos en algo que los teólogos le llaman la gracia común de Dios, la gracia común para todos. Dios por gracia bendice la tierra, Dios por gracia manda la lluvia, manda el sol, manda el frío, manda el calor, por gracia. Es la gracia común. De esa gracia participan todos los seres humanos. Pero hay una gracia especial de la que solo disfrutan algunos, aquellos que han reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y nosotros participamos de esa gracia. La gracia especial de Dios, por gracia. Dice el versículo 18, no obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificio. Porque la gente sin Dios tiene una idea equivocada de Dios y creen que Dios lo pueden ver y lo pueden tener y lo pueden hacer como ellos quieran y pueden hacer una imagen como ellos quieran y después de hacer la imagen rendirse ante esa imagen y darle honor y darle gloria y darle sacrificios, y no es así. ¿Sabes cómo termina esta situación allá en Listra? Lo veíamos un poco la semana pasada. Vamos a leerlo. Mira, versículo 19.
Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y esto, ¿sabes qué nos muestra esto? Lo cambiante que es el corazón del ser humano. ¿Cómo es posible que esa multitud que hasta hace unos momentos decían que Pablo y Bernabé eran dioses y después de un momento los apedrearon? ¿Cómo es posible? Porque el corazón del ser humano es bien, se me está escapando la palabra, voluble, muy voluble. Y en un momento cree una cosa y en otro momento cambia completamente y ya está creyendo otra cosa. Primero pensando que Pablo y Bernabé eran dioses y cuando se dieron cuenta que no era así, cuando se dieron cuenta que no iban a ser bendecidos por los dioses, entonces se enojaron, se volvieron contra ellos y los apedrearon. Porque así es el corazón del hombre. Y así somos nosotros. Si eres honesto, tienes que reconocer que así es. ¿Ah? Y a veces nos hacemos una idea equivocada de quién es Dios y de cómo obra Dios. ¿Ah? Y queremos hacer nosotros muchas cosas con tal de agradar a Dios, con tal de tener contento a Dios, para que Dios me bendiga, para que Dios me dé, para que Dios me ayude, para que Dios me sane. Y cuando no pasa eso, entonces me enojo, me molesto, me irrito, le reclamo a Dios y digo, ¿para qué voy a la iglesia si no pasa nada? ¿Para qué tanto leo y lloro y hago si Dios ni siquiera me oye? ¿Se fijan que esto tiene que ver también con nosotros? No es Dios como nosotros creemos que es. Dios no es como el ser humano en general piensa que es. Dios es Dios. Y Dios es incomprensible, de hecho. En el tiempo que nos queda, que ya no es mucho, quiero que leamos juntos unos pasajes de la Escritura. Apocalipsis capítulo 4 y versículo 11. En aquella visión que tuvo Juan el Bautista, dice que había un trono en medio, un trono y uno sentado en el trono. Y alrededor del trono habían ángeles y habían los 24 ancianos, había otras cosas, pero el trono en medio, en el centro, el Todopoderoso en el centro, en medio. Y dice el capítulo 4, versículo 11, tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Hermanos, la gloria le pertenece solo a Dios, solo a Él. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el Todopoderoso, Él es el Creador. La gloria, la alabanza, la adoración le corresponde solo a Él. Y allí mismo en Apocalipsis, capítulo 5, Sergio, por favor. Capítulo 5, versículo 9. 5:9. Dice así, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la bendición.
y entonces oía a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Amén. Amén. La gloria le pertenece a Dios. Romanos 11:36, no lo busques, Sergio, pero Romanos 11:36 dice que todas las cosas son de Él y por Él y para Él. Todas las cosas son de Él y por Él y para Él. Por lo tanto, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La gloria es de Dios. Salmo 115. Ahora sí, Sergio, por favor. Salmo 115. Salmo 115. Grábate esto de memoria, hermano. Por lo menos el versículo 1 del Salmo 115. Grábatelo y recuérdalo constantemente. 115, versículo 1. No a nosotros. ¿Ah? No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué dejar que las naciones digan: ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Él es soberano, recuérdalo. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y mira lo que dice enseguida: y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Oh sacerdotes, descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. ¿Ves la diferencia? ¿Ves el contraste entre el Dios vivo y verdadero y las imágenes, los ídolos? ¿Lo ves? Por eso es que Dios prohíbe que se hagan imágenes de Él. ¿Recuerdan lo que dice allá en Éxodo? Parte de los 10 mandamientos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen, porque una imagen jamás, óyelo, jamás va a darle el honor que Dios corresponde, que a Dios le corresponde. Una imagen no le va a hacer honor a la gloria, a la grandeza de Dios. Nunca, nunca. Jamás. Es algo muerto. A ti te molesta a veces, ¿no? Cuando te toman una fotografía y en la fotografía resulta que no saliste como tú querías. ¿O no? ¿Ah? Luego le pides a alguien: tómame una foto pero que salga bonito. Está fácil. ¿Ah? Ahora, hablando de Dios, ¿tú crees que... Hablando de Dios, repito, ¿tú crees que una imagen le va a hacer honor a su gloria, a su grandeza, a su majestad? De ninguna manera. No, no. Por eso es que Dios prohíbe las imágenes. Vamos a leer en Isaías unos pasajes más, por favor. El libro de Isaías. Capítulo 40, Sergio, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 12. Pongan atención, por favor. Estos son pasajes preciosos y les recomiendo que lo lean en casa, que mediten en ellos y mediten en la grandeza de nuestro Dios. Versículo 12, vamos a comenzar ahí. Dice así: ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza?
¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? Respuesta: no, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serían suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada, son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se pudre y un artesano habilidoso para que talle una imagen que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? ¿Las palabras que habló antes de que existiera el mundo? ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién están echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, se los lleva el viento como a la paja. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ninguna de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Me encanta este versículo. ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Vamos a seguir leyendo ahí, Sergio. Busca el capítulo 41, por favor. Versículo 4. Dice así: ¿quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo, el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Capítulo 42, por favor. Y versículo 5. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió, creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y Él es quien dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré, óyelo bien, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Es Dios el que
habla y dice esto. Es Él. Capítulo 43, versículo 10. 43:10. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Versículo 11. Yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres mi testigo de que yo soy el único Dios, dice el Señor. Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Capítulo 44. Versículo 6. 44:6. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Mira qué dice Él. Yo soy el primero y el último. No hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que se presente y les demuestre su poder. Que haga lo que yo hago, o lo que yo he hecho, desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca, ni una sola. Qué necios son los que fabrican ídolos. Esos objetos tan apreciados, en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto. Así que todos terminarán avergonzados. ¿Quién, sino un tonto, se haría su propio Dios? Un ídolo que no puede ayudarlo en nada. Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra, junto con todos esos artesanos simples humanos que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente desmayar. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace su Dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Y es Dios el que dice esto. Es Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan, usarla y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? El pobre iluso se alimenta de cenizas, confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto. Sin embargo, no es capaz de preguntarse, ¿este ídolo que tengo en la mano no será una mentira? ¿No será una mentira? Tremendos pasajes.